La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que los cárteles del narcotráfico tienen un control muy fuerte sobre México. El republicano denunció también la inacción del gobierno frente al tráfico de fentanilo. Durante la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta dijo que enviará al presidente Trump un informe sobre las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en materia de combate al narcotráfico y la regulación de precursores químicos. Con uno, Rocío Ireta informa. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump, quien declaró que México está petrificado ante la operación de grupos criminales. ¿Y cómo dijo que tenemos miedo? Que no sé qué. Pues no, claro que no. La valentía tiene que ver con defender tus principios. La valentía tiene que ver, sí, con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México. Y agregó que no se pondrá al tú por tú con el presidente de Estados Unidos. No queremos polemizar públicamente sobre al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales. Exhortó a Trump a reconocer que el núcleo del problema del fentanilo es la adicción en su país. No todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga. También afirmó que el mandatario estadounidense necesita más información sobre el trabajo del gobierno mexicano para detener el tráfico de fentanilo a su país. He hablado muchas veces con el presidente Trump. Requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente. El día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que de 46 toneladas por parte de Secretaría de Marina. Finalmente dijo que hará llegar a Washington un documento o video informativo sobre las acciones de México contra el narcotráfico. Con uno, Rocío Ireta. La presidenta Sheinbaum también se refirió al caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado de tener vínculos con la organización criminal La Barredora. Dijo que se requieren más investigaciones y pruebas para demostrar la culpabilidad de esta persona. La mandataria dijo que quienes acusan al senador Adán Augusto López deben ser responsable del nombramiento de Hernán Bermúdez, pues con conocimiento, dicen, de sus vínculos con La Barredora, pues ella dice que deben presentar pruebas. Segundo, la Fiscalía, en todo caso, con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas. No un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Pero claro, por si las dudas, Morena se deslinda de los problemas, ¿eh? Ya suspendió los derechos partidistas del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Bueno, estaba registrado como militante de Morena desde el 20 de marzo de 2023. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena perfila su expulsión. En tanto, el Partido Acción Nacional ya prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. El argumento es su relación con Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. En diciembre de 2019, el entonces gobernador del estado, Adán Augusto, lo nombró secretario de Seguridad Estatal. El vocero del PAN, Jorge Triana, reiteró la invitación al exsecretario de Gobernación a que viaje a Estados Unidos y demuestre que no es buscado por la justicia en aquel país.
Por supuesto que estamos armando un expediente, estamos integrando un expediente, recopilando información y nos reservamos nuestro derecho de presentar esta denuncia. Hay los elementos suficientes para hacerlo. Yo invito a Dan Augusto López Hernández a comer al restaurante que quiera y de shopping a San Antonio, Texas. Que ponga el día y nosotros lo cubrimos con mucho gusto, pero lo queremos ver qué es lo que hace de aquel lado de la frontera. Y el PAN en Coahuila presentó otra denuncia. Esta es en contra de Ricardo Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el periodo 2019-2023. Lo acusan de negligencia en seguridad pública, corrupción y colusión con el crimen organizado. Ayer, Mejía Verdeja, quien ahora es diputado por el Partido del Trabajo, declaró que nunca recibió denuncias ni versiones sobre el vínculo del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal La Barredora. El PAN dará vista a instancias internacionales, incluyendo la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado y también el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos permitir que nuestras instituciones sean enquistadas por quienes están a servicio del crimen organizado, por favor. Y él tiene que responder ante la Fiscalía por estas acusaciones en donde fue omiso, en donde se le vio en fotografías con gente que liderea el crimen organizado en distintas entidades. Y claro, el diputado Ricardo Mejía Verdeja respondió de inmediato. Acusó ser víctima de una campaña en su contra por las denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Coahuila, de donde es originario. El legislador federal descalificó la denuncia penal del PAN. Dijo que responde a motivos políticos. Afirmó que la querella es un intento desesperado por frenar sus aspiraciones en Coahuila. Mejía Verdeja dijo estar dispuesto a presentarse ante la Fiscalía General de la República en cuanto se ratifique la denuncia. Trae una campaña contra su servidor porque he denunciado que Coahuila es la capital del huachicol y he denunciado que Coahuila es el número 1 en cristal del país y ahí están los datos de todos los organismos de salud. En Coahuila hay una paz narca. ¿A qué se refiere? Ahí controla el cártel de Sinaloa y los mandos de la policía que apodan Jaguar, Homer y el Boxer son los que mandan. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, qué gusto estar contigo. El gusto es mío, Carlos. Pues en medio de todo esto que ahorita tratan de justificar, pues confían en la estrategia de seguridad en México, pero en Estados Unidos no confían. Es lo que estamos viendo en los últimos días. Mira, en efecto, cuando la presidenta con razón dice que ha disminuido el tráfico de fentanilo y ha disminuido de forma muy importante, si tú fueras autoridad en Estados Unidos dirías, ¿y por qué en el sexenio anterior estaba tan alto? Cuando desmantela laboratorios, las autoridades en Estados Unidos tienen que preguntar, pero nos dijo el presidente López Obrador que no había laboratorios que procesaran fentanilo. Siempre lo negaron. Entonces, su propio éxito, que hay que subrayarlo, es un éxito, pues te muestra que en el pasado no se hizo nada. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quiénes estaban involucrados con ello? Porque sí han mandado a algunos criminales con procesos jurídicos bastante eficientes, han desmantelado laboratorios, han atacado el huachicol, pero todos sabemos, como nos lo dijo López Obrador cuando era presidente, que los grandes negocios se hacen siempre con el presidente con suficiente información. Todos sabemos que ese nivel de capacidad operativa que tienen los cárteles en varios estados pues requiere, en el mejor de los casos, que el gobierno esté mirando por otro lado, en el peor que esté coludido. Pero aún si está mirando para otro lado, el gobernador, el presidente municipal, quien sea, su responsabilidad es mirar hacia donde está el problema, proteger a la población, hacer que la ley se cumpla, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que está en juego, Juan, es que hay una presión del gobierno de Donald Trump, cuando dice que están petrificados, no es que no desmantelen laboratorios, sí los desmantelan, no es que no hay una Guardia Nacional frenando el tráfico. Hay que ir más allá. Lo que no hemos visto es que vayan más allá. Se pueden encontrar un tren gigantesco lleno de huachicol, pero nadie sabe quién lo movía,
cómo tenían los permisos, cuánto tiempo iban operando, quién era responsable de que esto fuera posible, Claro. quiénes eran los grupos empresariales vinculados. Y pues hay mucha información en los medios de comunicación que sugiere, y subrayo sugiere, que hay una enorme colusión del poder político con el crimen organizado. Por lo menos omisión, ¿no? De menos. Ujú. Y bueno, el ejemplo más triste y dramático es lo que habíamos visto en Tabasco recientemente. Es decir, Tabasco fue el estado que más creció en la administración pasada, pero fue el estado donde también más creció la violencia, Claro. porque se descompuso un arreglo entre lo que han dicho los medios, un secretario de seguridad del estado vinculado con el crimen organizado, liderando a una de las organizaciones, y pues, cuando esa paz narca se rompe, por citar al recién entrevistado diputado del PT, cuando esa paz narca se rompe, pues inmediatamente se incrementa la violencia. Y entonces no puede ser, si aplicamos el rasero García Luna, si simplemente transcribiéramos lo que dijeron muchos de estos actores, empezando por el expresidente de la República, de cómo bastaba un dicho de un criminal para incriminar a García Luna, pues tendrían muchos de ellos problemas bastante serios, Juan. Lo peor es que llevamos por lo menos 4 días desde que esta entrevista detonó y confirmaron que hay una orden de aprehensión en contra de él. 4 días en donde vemos a los políticos de Morena pues haciendo malabares por justificar de entrada el que se haya fugado, por tratar de encubrir a los cercanos al exsecretario de Seguridad. Sí, bueno, y lo que dice la presidenta, vamos a ver qué dice la Fiscalía. Sabemos que la Fiscalía es más activa con ciertos casos que les interesa políticamente y menos con aquellos que no les interesa políticamente. Entonces, la institución no tiene, digamos, la trayectoria que nos permita decir, bueno, va a actuar con toda la profundidad que el caso merece. Claro. Entonces, yo creo que hay aquí un reto enorme para la presidenta, porque está entre dos frentes, Juan. Por un lado, en el frente externo, un presidente Trump que le dice, oye, yo quiero a los responsables o a algunos de los responsables, pero cómo actúa ella frente a una coalición política pues que está sujeta hacia uno de ellos cae, pues quién sabe quién más vaya a caer, Sí, claro. y lo mismo al interior. Es decir, Adán Augusto fue su adversario, ahora es el líder de la fracción del Senado. Antes, algo que nunca se había visto en la política mexicana, los adversarios pues, tenían un papel mucho más lateral. Sabemos que ha sido pues, capaz de ir más allá de lo que la presidenta le ha pedido. O sea, hay una tensión política previa y pues, tiene como hoy un muy buen artículo de Carlos Pérez Ricard en el Reforma, decía, pues, va a ser la hora de la verdad de dónde está la presidenta frente a sus promesas de renovación, sus promesas de combatir el crimen organizado y la información que ha ido saliendo que es realmente terrorífica. Sí, claro. ¿Les ha molestado, Carlos, que se compare con el caso Genaro García Luna? Este pequeño Genarito García Luna, ¿les molesta? Dicen que no tiene nada que ver. Bueno, yo diría que si no tiene nada que ver, por lo menos está la obligación moral de detenerlo, que venga a explicar si no había vínculos y que se aclare el asunto. Pero no, ese no es el punto de fondo, perdón, Juan, yo creo, porque digamos, la información, para que se haya girado una orden de aprehensión es que hay bastante información. Para que se haya atrevido un gobernador de Morena ir contra otro exgobernador de Morena, hoy líder del Senado, es que las cosas estaban bastante fuertes. Lo dijo incluso un hermano del presidente López Obrador, dijo que esto muestra la podredumbre de Tabasco. Claro. No estamos hablando de un rumor. Alguien dijo que. No, llevamos por lo menos un año, más de un año, con mucha presión desde el gobierno Tabasco contra este exsecretario, porque deben de tener, y algo ha salido en los medios, mucha evidencia, no solo de esa vinculación, sino lo que dicen los medios es control Sí, claro. sobre esta organización criminal. Entonces, donde está la analogía con García Luna es su respuesta, por mucho menos, o sea, García Luna, la información que había contra García Luna era mucho menos, y ellos afirmaron que el presidente Calderón tenía que saber, que era por supuesto culpable, nunca dijeron que había que esperar las investigaciones. Y ahora, pues con algo que tiene mucho más información, usan un discurso completamente distinto. No sorprende,
Todos los partidos en el poder hacen eso, Sí, claro. pero la distancia entre lo que decían en la oposición y lo que dicen ahora en el gobierno es particularmente amplia. Carlos, pues muchísimas gracias por el análisis de esta noche. como Gracias a ti, siempre. Juan. Qué gusto estar acá. Gracias, muy amable. Mire, hace unos momentos escuchamos al diputado Ricardo Mejía Verdeja defenderse de las acusaciones del PAN. El legislador petista aseguró que son una respuesta a las denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Coahuila, entidad a la que califica como capital del huachicol. Justo hoy se presentó un balance sobre los controles instalados en las aduanas para combatir el llamado huachicol. Con uno, Eduardo Ruiz informa. Las aduanas del país se blindan contra el huachicol fiscal. Se reforzaron los controles de pedimentos aduanales, la vigilancia e inspección. Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, adelantó los resultados preliminares del combate a este flagelo a las arcas públicas. Cada día salen más, pero sí, más de 50 millones de litros que hemos decomisado de diésel. ¿En qué aduanas? ¿Cuáles son las principales aduanas donde los han captado? En Tampico fue el primer barco y ahora en Laredo, en Ciudad Juárez, en Matamoros, en todos lados. Dijo que desde hace 5 meses se multiplicó la vigilancia del Centro Electrónico de Procesamiento de Datos Aduaneros. Tenemos 14,000 cámaras en todas las aduanas y a través de ellas hemos estado vigilando todo lo que pasa por las aduanas y ahí encontramos que pasaban los ferrocarriles, principalmente los trenes. Y pues checábamos qué era lo que venía en esos trenes y ahí encontrábamos. Así se dio el golpe histórico en Coahuila, donde se decomisaron más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo. El sector se declaró en un proceso de autorregulación para evitar actos de corrupción que deriven en este tipo de delitos. No queremos agentes aduanales que se presten a estas malas prácticas. Si algún agente aduanal cometió un error o fue burlado por algún importador, por supuesto que defenderemos sus derechos, pero si alguno con dolo decidió buscar un camino equivocado, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pese al avance en el combate a la corrupción en las aduanas, aún falta mucho por hacer, recalcó el sector industrial. Un país no puede aspirar a ser potencia exportadora con fronteras porosas e instituciones débiles. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Eduardo Ruiz.